¿Cuál dirías que es la empresa con los clientes más leales que existen? Unos clientes que lo hagas bien o no lo hagas tan bien, jamás se van a ir a la competencia y van a ser tus clientes prácticamente durante toda su vida. Pues efectivamente estoy hablando de un club de fútbol. Una organización que, aunque con sus peculiaridades, podríamos considerarla un proyecto empresarial. De hecho, muchos clubes de fútbol cotizan en bolsa. Cualquier persona puede ser propietaria de una pequeña parte de clubes como la Juventus de Turín o el Manchester United. De hecho, si hubieras sido accionista del United, te habrías llevado una alegría hace unas semanas, ya que se anunció el retorno de Cristiano Ronaldo al equipo y automáticamente ese día el precio de las acciones subieron un 8%. Pero esto no es la primera vez que ocurre. Cuando Ronaldo fichó hace unos años por la Juventus, las acciones del club se revalorizaron más de un 170% en poco más de un año desde el fichaje del portugués. En este episodio vamos a ver qué hay realmente detrás de estos clubes de fútbol cotizados, vamos a ver cómo funcionan y cuál es su modelo de negocio, vamos a ver qué riesgos y oportunidades tiene la industria del fútbol y por último vamos a hablar de dos casos de inversión en dos grandes equipos de fútbol europeo. Antes de empezar, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que sigues y que llevas en cartera, puedes utilizar la app de Quarter. En ella encontrarás los audios y las presentaciones de resultados de todas las empresas en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana podrás encontrar las presentaciones de Oracle, Cisco o precisamente de una empresa relacionada con el fútbol y el deporte como Genius Sports, ya disponible en Google Play y en la Apple Store. Juventus, Benfica, Manchester United, la Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Sporting de Lisboa. Todos estos equipos, aparte de reunir a varios de los mejores jugadores del mundo, son equipos cotizados en bolsa. La mayoría de ellos tienen más de 100 años de historia y aficionados de todas partes del mundo. Algunos siguen al equipo en su estadio, otros no se pierden el partido desde el sofá de su casa. Y luego estamos nosotros, los que cuando vemos un equipo de fútbol pensamos si puede ser una inversión rentable. Al fin y al cabo, un club de fútbol no es mucho más diferente que cualquier otro proyecto empresarial. Tenemos una organización con unos ingresos, unos gastos, unos beneficios y unos activos. Aunque sí que es verdad que aquí hay algunas particularidades. Para empezar, podríamos decir que son empresas con unos clientes apasionados y que jamás cambiarán a la competencia. Después podríamos decir que su gestión de inventario es extremadamente sensible. Y por último, que no siempre están motivadas por generar valor a sus accionistas, sino que en la mayoría de casos están más interesadas en ganar títulos y premios. Entonces la pregunta es, ¿puede ser buena idea invertir en fútbol? Bueno, vamos a intentar responderla, pero antes vamos a ver el origen de estos clubes de fútbol cotizados. En 1983, el Tottenham emitió acciones por primera vez por un valor de 350.000 libras que se destinaron a construir su nuevo estadio. Las acciones se negociaron en el London Stock Exchange y de esta manera el Tottenham se convirtió en el primer club de fútbol en cotizar. El éxito de esta iniciativa inspiró a otros equipos europeos a seguir el mismo camino. A día de hoy podemos encontrar más de 20 equipos de primeras divisiones europeas cotizando en bolsa, muchos de ellos participantes de la Champions League, una de las competiciones deportivas más seguidas a nivel mundial. El Manchester United es el club con la mayor valoración de todos ellos, con una valoración de mercado actual de más de 2.800 millones de dólares. Pero la pregunta aquí es, ¿qué sentido tiene que un club de fútbol cotice en bolsa? Normalmente una empresa sale a cotizar para expandir su negocio, para comprar otras empresas o para desarrollar nuevos segmentos operativos. Pero ¿para qué necesita levantar capital un club de fútbol? Al final son empresas y como cualquier sociedad, cualquier empresa, cotizar te ayuda. No quiere decir que si no cotizas no tengas vías o de financiación o de crecimiento, de hacer las cosas bien, pero si estás cotizando y te apoyas en los mercados, a cualquier sociedad del ámbito que sea le ayuda.
Le ayuda a conseguir financiación, le ayuda a conseguir más inversores, te hace ser más profesional, tienes una regulación, tienes muchos ojos mirando que hagas las cosas bien a nivel legal, a nivel financiero. Así que, como vemos, sí que tiene sentido en muchos casos que un club de fútbol cotice en bolsa. Pero la pregunta que puede que nos estemos haciendo es si realmente puede ser una inversión rentable o simplemente es una manera que tiene el aficionado de apoyar el club. Bueno, pues la verdad es que a día de hoy no podemos decir que sean unas inversiones espectaculares. Y la verdad es que hay muy pocos casos de éxito que hayan sido capaces de generar una gran rentabilidad a largo plazo. Hasta hace poco existía un índice llamado Stocks Europe Football, que reunía 20 clubes de fútbol europeos y 2 entidades deportivas. Pero desde 2015 la rentabilidad no ha sido para nada espectacular. Y con el impacto del COVID en estos clubes y la volatilidad que eso generó, el índice se acabó cerrando en septiembre de 2020. A pesar de eso, también hay fondos como el Mapfre Behavioral Fund que tienen una gran participación en estos clubes de fútbol europeos, por lo que puede ser una alternativa interesante para aquellos que quieren tener exposición sin invertir directamente en ningún club. Pero los que queremos buscar oportunidades de inversión dentro de esta industria, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo tenemos que analizar estos clubes de fútbol desde el punto de vista empresarial? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta son las líneas de negocio. Es decir, cómo genera ingresos este club y cuánto genera en cada uno de estos segmentos. Si miramos los ingresos de la mayoría de equipos, podríamos dividir todos estos ingresos en 3 grandes grupos: los ingresos del estadio, los ingresos por derechos televisivos y los ingresos de marketing. Dentro de los ingresos de estadio podemos encontrar varias fuentes de entrada de dinero. La principal y la que a todos nos viene a la cabeza es la de la venta de entradas y abonos de aficionados, pero hay muchas más. Todo lo que se recauda en los estadios por la venta de bebidas, comida y todo lo que tenga que ver con la restauración también entraría. Luego tendríamos toda la publicidad que se ubica dentro del estadio. Y por último tenemos el alquiler del propio estadio. Y es que cuando el club es propietario de ese estadio, este se puede destinar a otras actividades extradeportivas como conciertos, seminarios o cualquier clase de evento. Al final, el estadio solamente se utiliza 2 o 3 veces al mes, por lo que esto puede tener mucho sentido. Si miramos las cuentas de los mayores clubes de fútbol del mundo, podemos ver que estos ingresos de estadio suponen entre un 15 y un 20% de su total de ingresos. En el FC Barcelona, estos ingresos fueron de 159 millones de euros en 2019, un 18% de su total de ingresos, siendo así el equipo con mayor recaudación de su estadio. Detrás tendríamos al Real Madrid, en el que esta cifra es de 145 millones, un 19% de su total de ingresos. Después tendríamos los ingresos por derechos televisivos, que básicamente es lo que pagan tanto aficionados como medios de comunicación por la retransmisión de los partidos de ese club. En el caso de Barcelona y Madrid, estos ingresos por derechos televisivos son del 38 y del 34%. Y por último tendríamos los ingresos de marketing, en los que encontraríamos todos los ingresos relacionados con la marca del club, la venta de productos licenciados como camisetas, bufandas y cualquier cosa que lleve su escudo, y luego tendríamos los ingresos por publicidad, en los que incluiríamos desde la publicidad que lleva el equipo en sus camisetas hasta los royalties que cobran por las promociones que hagan sus jugadores. El problema aquí es que un club de fútbol también tiene ingresos derivados de la venta de jugadores o de sus resultados deportivos. Por ejemplo, si un año un equipo vende a varios de sus jugadores estrellas y ese mismo año llega a las finales de Champions y de su Copa del país, pues es muy probable que sus ingresos ese año sean mucho mayores que si otro año no se clasifica para las competiciones europeas y desciende a segunda. Es decir, que una parte de estos ingresos son más estables y están más ligados a la marca del equipo y a su base de aficionados, mientras que otra parte de estos ingresos son más volátiles, es decir, impredecibles. Por lo tanto, la mejor manera de analizar un club de fútbol es a través de su balance, viendo qué tiene y qué debe. Y es que un club de fútbol no es solo su primer equipo. Si nos fijamos en otro de los grandes equipos europeos como el Manchester City, podemos comparar ese club al de una empresa holding como Berkshire Hathaway, por ejemplo. El Abu Dhabi City Football Group, que es el nombre del club, no solamente tiene el equipo del Manchester City,
tiene el Manchester City, el New York City, el Melbourne City, el Yokohama Marinos, el Montevideo, el Girona Football Club, el Sichuan Jinhui, el Mumbai City, el Lommel, el Stack, el Club Bolívar. Un auténtico imperio del fútbol. Pero es que, aparte de los equipos principales de fútbol, también tenemos que tener en cuenta los equipos femeninos y las canteras, que aunque en menor medida también aportan unos ingresos al club. De hecho, las canteras es algo muy importante para la generación de valor futura, y es algo a lo que tenemos que prestar atención. Si un club tiene una buena cantera en la que apuestan por la formación de futuros jugadores, es muy probable que en el futuro puedan traspasar a alguno de esos jugadores por una gran cantidad de dinero, por lo que podríamos ver estas canteras como una especie de fondos de capital riesgo. El Benfica podría ser un gran ejemplo de esto. Durante los últimos años ha apostado por un modelo de formación de jugadores por los que ha conseguido unos ingresos de más de 1.000 millones de dólares durante los últimos 10 años. La lista de nombres que ahora juegan en grandes equipos europeos es muy extensa. Nombres como Semedo, Witsel, Di María, Rodrigo. Pero sin duda, uno de los mayores traspasos de los últimos años ha sido el de Joao Félix, que fue vendido al Atlético de Madrid por 126 millones de euros. Pero si tenemos que hablar de las perlas de estos clubes de fútbol, hay que hacer mención de los activos inmobiliarios. Lo que intento mirar es fundamentalmente en los clubes de fútbol, para entendernos, activos inmobiliarios. Activos inmobiliarios en un club de fútbol, ¿cuál es su principal activo inmobiliario? Si tiene el estadio en propiedad o no. Si no lo tiene y no tiene unos activos sólidos, pues un poco descartamos ese club de fútbol o esa empresa cotizada que tenga un club de fútbol. Pero no todo es tan bonito en el mundo del deporte rey. Y también hay algunos riesgos que tenemos que tener en cuenta para no quedarnos fuera de juego. El principal riesgo al invertir en un club de fútbol es que nuestros resultados van a estar muy ligados a los resultados deportivos del primer equipo. Y un gran ejemplo de esto podría ser el del Borussia de Dortmund. En la temporada 2017-2018, el equipo alemán llegó a caer un 40% en bolsa debido a los malos resultados del equipo en la liga alemana y la eliminación de las competiciones europeas. Todo lo contrario que le ha ocurrido al Ajax de Ámsterdam, que gracias a su papel en la edición de la Champions League se llegó a revalorizar casi un 50% en bolsa. Otro de los riesgos más importantes es la catastrófica gestión de muchos equipos directivos. A todos nos vienen a la cabeza caras y nombres de directivos y presidentes que han dañado seriamente las cuentas y la imagen del club con una mala gestión deportiva, corrupción o directamente delitos penales. Esa mala gestión no tiene por qué estar relacionada con los resultados deportivos de ese club. Puede que un equipo lo haya hecho muy bien, pero porque el club se ha endeudado más de la cuenta y ha estado compitiendo con una plantilla por encima de sus posibilidades, perjudicando así el futuro del equipo. Un claro ejemplo de esto lo hemos visto este verano en el Fútbol Club Barcelona, que ha tenido que dejar ir al mejor jugador de su historia gratis y sin que el jugador quisiera irse. Y todo por una mala gestión de su presidencia, que había dejado al club en una situación financiera muy complicada. Aunque también hay que decir que existen casos opuestos, equipos con directivas que lo han hecho muy bien. Uno de estos casos podría ser el de la directiva del Eibar, un equipo que estaba en Segunda B de la Liga Española y en poco tiempo llegó a Primera División gracias a una gran gestión económica del club. Otro riesgo que creo que tenemos que tener en cuenta es el del papel del fútbol en la sociedad. Yo creo que hasta ahora no hay ningún tipo de duda de que el fútbol ha sido el deporte rey y de que ser jugador profesional de fútbol ha significado ser una persona mediática. Pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Si pensamos en las generaciones más jóvenes, podemos ver que cada vez más hay tendencias como los eSports que compiten directamente por la atención de los espectadores. Muchos expertos afirman que para los jóvenes acostumbrados a recibir estímulos constantes, un partido de fútbol puede llegar incluso a ser aburrido, por lo que si quieren seguir ganando la atención de esta parte de la población, seguramente tengan que nacer nuevas iniciativas que lo hagan más atractivo. Pero no todos son riesgos en esta industria, y también existen oportunidades que pueden significar un aumento de valor para estos clubes. El aumento de la popularidad en países como Estados Unidos y China, el deporte femenino y los nuevos sistemas financieros
pueden significar mayores ingresos para todos estos clubes. Según The Times, la UEFA, que es la máxima entidad de este deporte a nivel europeo, estaría considerando reemplazar el sistema actual por un nuevo modelo similar al de la NFL o la NBA. Una medida que podría revolucionar el fútbol europeo. Vale, entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿es una buena idea invertir en fútbol, sí o no? Pues como casi siempre, en el mundo de la inversión no se puede generalizar. Hay que ir viendo caso a caso las particularidades de cada club. Así que para ello vamos a ver en detalle dos de los casos de inversión que me parecen más interesantes dentro de la industria del fútbol europeo. El primero de ellos es el del Ajax de Ámsterdam, el actual campeón de la liga holandesa. Aparte de ser el equipo con más títulos de Holanda, lo que resulta curioso del club es que llevaba 15 años con caja neta, lo que significa que con su dinero en efectivo podía cubrir todas sus deudas. Con la crisis del coronavirus esto ha cambiado, pero aún así podemos ver que a diferencia de muchas directivas, la del Ajax es extremadamente conservadora en cuanto a la deuda del club. Actualmente la empresa tiene un valor de mercado de 320 millones de euros y solamente la plantilla de jugadores del primer equipo está valorada en 343 millones en Transfermarkt. Pero aparte del primer equipo, también tienen un equipo femenino, una de las mejores canteras de Europa y una participación en su estadio. Otro caso de inversión que me parece muy interesante lo encontramos en Francia. Y no es el PSG, estoy hablando del Olympique de Lyon. Hace 4 años el club invirtió 450 millones de euros en un nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva. Hoy el valor de mercado del club, descontando la deuda, es de exactamente 450 millones de euros. Solo en el estadio de fútbol, que para nosotros la tesis es el estadio de fútbol, nos justifica la inversión en el Olympique, en el grupo Olympique de Lyon que está cotizando. ¿Por qué? 130 millones de capitalización o capitalización más deuda, ya sea convertible o todo junto, 400 millones, 380. Para nosotros el estadio de fútbol del Olympique ya vale eso o más. ¿Por qué? Por activo inmobiliario, por construcción, por líneas de negocio, porque hacen conciertos, porque tienen, aparte del estadio alrededor, varios temas para hacer eventos de empresas, conciertos, que solo las líneas de negocio pueden facturar al año 40-50 millones sin nada que tenga que ver con el fútbol. Es decir, estamos hablando de un activo con una rentabilidad bruta de más del 10%, y eso sin tener en cuenta el apalancamiento. Para que nos hagamos una idea, la misma rentabilidad en un activo residencial suele estar entre el 4 y el 5%, y en un activo de infraestructura suele estar entre el 7 y el 8%. Si lo planteamos así, podríamos decir que estamos comprando un activo inmobiliario a precio de mercado y que todo lo demás vendría, entre comillas, gratis. Aparte del negocio del estadio, como hemos visto, un club tiene otras muchas fuentes de ingresos. En este caso, las entradas y eventos no suponen ni un 20% del total de ingresos, y el resto provienen de patrocinios y de los derechos de retransmisión. Además, el Olympique de Lyon es otro de los clubes cuya cantera año tras año genera promesas del fútbol que acaban jugando en alguna de las grandes competiciones europeas. Grandes jugadores como Benzema, Umtiti o Fekir han salido de este club. Actualmente la plantilla del primer equipo está valorada en 350 millones de euros según Transfermarkt y es de los pocos equipos que año tras año tiene un balance positivo entre fichajes y traspasos de jugadores, es decir, que gasta menos de lo que ingresa año tras año. Además, también tiene uno de los mejores equipos femeninos del mundo, con 7 ligas de campeones femenina y 14 ligas francesas consecutivas, en 2 de ellas ganando todos los partidos. El año pasado, el primer equipo no logró clasificarse para una de sus competiciones más importantes, la UEFA Champions League. Y eso, junto al impacto del coronavirus, ha supuesto una caída muy importante de su cotización. Pero como hemos visto, sí que es verdad que hay una parte del valor de los clubs que está ligado a sus resultados deportivos, pero hay otra parte que no, y que esta es más estable. Por lo que cuando el mercado valora más estos resultados deportivos a corto plazo que el propio negocio, aquí pueden surgir muchas oportunidades de inversión. Así que como vemos, estos clubes deportivos son empresas con ciertas particularidades, pero yo creo que al llevar relativamente poco tiempo en los mercados cotizados, puede que todavía no se entienda muy bien su modelo de negocio
todavía exista una gran estigmatización de esta industria y esto pueda llevar a que se generen oportunidades de inversión. Como siempre, hay que ir caso a caso y sobre todo enfocar el análisis de estos clubes deportivos de la misma manera que lo haríamos con cualquier otra empresa cotizada, desde un punto de vista empresarial, analizando su modelo de negocio, su balance, lo que tienen y lo que deben, su directiva y sus riesgos. Pero teniendo esto en cuenta, un club de fútbol puede ser una inversión tan interesante como cualquier otra y además estoy seguro que en el futuro vamos a ir viendo como cada vez más nuevos equipos se van a animar a salir a cotizar y que la industria del fútbol cada vez va a tener un mayor peso en la cartera de muchos inversores.